todo esto. Vamos a ver qué nos dice Ubel. Bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal, Kevin? Gracias. ¿Cómo estás? Bueno, la situación en el país es bastante dramática. Los números han crecido bastante considerablemente y nos aproximamos ya a una etapa que aunque las personas piensen que queremos ser un poco alarmistas, es real, a una etapa muy complicada sobre la infección del coronavirus en el país. Se ha propagado de manera muy rápida y esto mantiene preocupadas a las autoridades que, bueno, nos están dando información supuestamente oficial, pero no sabemos a ciencia cierta qué está pasando con esta enfermedad dentro de nuestro país. Lo que sí sabemos es que hay mucha gente que está enviando a través de redes sociales imágenes de personal de medicina legal utilizando uniformes, protección biológica, protección para poder hacer levantamientos de cadáveres en diferentes puntos de Guayaquil, en diferentes puntos de Daule. Y lo que podemos decir es que algunas de estas personas han muerto de forma misteriosa. Nadie conoce cómo, nadie conoce de qué manera las muertes se han provocado súbitamente o hay gente que simplemente ha muerto en sus casas. Lo que sí sabemos es que las autoridades, estos cuerpos están siendo sometidos a exámenes para diagnosticar si es que el coronavirus está matando silenciosamente a la población más débil de nuestro país. Y bueno, como ustedes saben, las condiciones no son tan óptimas, no son tan buenas en lo que respecta al sistema de salud y por ende, por eso hay que tomar las precauciones necesarias como ciudadanos responsables y también como personas conscientes de que hay mucha gente que va a sufrir y que está sufriendo ya las consecuencias de la propagación del virus. Aquí en los Estados Unidos el tema es bastante inquietante porque solamente en el estado de Nueva York hay 25.665 casos. El estado de Nueva York es muy grande y de estos 25.665 casos hay ya 18.000 casos detectados solamente dentro de la ciudad de Nueva York. Y hay una situación bastante compleja porque el comercio, todas las actividades, casi en un 80% se han detenido y no hay personas que se encuentren trabajando con normalidad o simplemente otras han optado por el desempleo en vista de que los cierres han tenido que ser obligatorios y también hay gente que en este país trabajan pero no cuentan con un seguro médico para poder ser atendidos en caso de que tengan una emergencia por COVID-19. Esta situación pone bastante complejo el panorama para los residentes extranjeros y también para los migrantes indocumentados, puesto que esta población es bastante grande y no tiene los mismos beneficios como los obtienen las personas que cuentan con una residencia o con la nacionalidad estadounidense, por lo que atenderse en un hospital o en una clínica les podría salir muy caro y eso es bastante complicado y por eso algunas personas han optado por mantenerse en casa. Hay cuentas por pagar como en todas partes, pero la situación es bastante compleja en el ámbito económico dentro del país. Lo que sí podemos decirles es que las autoridades dentro de la ciudad de Nueva York y dentro del estado de Nueva York han optado por habilitar coliseos, entre otros centros de convenciones para levantar allí hospitales y de esta manera ampliar un poco la atención médica a diferentes pacientes que ya empiezan a mostrar de manera más numerosa los síntomas como ya se lo esperaba y como ya le habían dicho las autoridades de acá. En lo que respecta a nuestro país, a nuestros compatriotas, también hemos recibido muchas denuncias sobre gente que está aquí varada en los Estados Unidos, en Florida, en California, en algunos estados de la nación y que no han podido regresar al país, al Ecuador, porque no tienen apertura en los aeropuertos. Los aeropuertos del Ecuador, como todos sabemos, están cerrados. Y lo que sí ha pasado es que esta gente está en muchas condiciones sin recursos para poder solventarse dentro de aquí de Estados Unidos, puesto que, como todos saben, la situación es cara aquí.
el hospedaje también. Hay mucha gente que vino de turista y no saben cómo hacer. Han acudido a las embajadas, han acudido a los consulados y en el consulado ecuatoriano la única respuesta que les han dado es que no saben cómo ayudarles porque no cuentan con recursos o simplemente hay otros consulados que están cerrados y no tienen atención abierta al público o no contestan las llamadas telefónicas. Hay un gran sentimiento de abandono en algunos compatriotas que llegaron a los Estados Unidos por turismo o a visitar a sus familias y ahora se están convirtiendo en cargas para ellos o también están gastando mucho más dinero del que tenían planificado gastar dentro del país en vista de que no pueden retornar al Ecuador por la situación del cierre de aeropuertos. Es la información que tenemos desde Nueva York. Vamos a seguir con más información, con más noticias junto con nuestro amigo Kevin, que se encuentra transmitiendo de forma responsable todo lo que está pasando en el país con respecto al coronavirus.